Nuestro canal digital es un espacio abierto de diálogo, de reflexión, de comunicación y escucha activa, para promover una actitud diferente para afrontar cualquier circunstancia y ver la realidad. Siendo proactivos y no reactivos, donde podamos compartir consejos y guías que nos ayuden a formarnos, construir valores y mentalidad positiva. Muy buenas noches con toda nuestra audiencia el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de artesanías, su realidad, su potencialidad, su sostenibilidad, pero con una visión global. Y para eso vamos a tener invitados especiales y nos vamos a juntar entre 3 países. Vamos a tener desde Colombia a Iván Arrazola y Fran Acuña de la organización Cuatro Vientos. En Canadá nos acompaña Wilson Saldarriaga, un ecuatoriano residente en Canadá, que también emprende y también sueña como ecuatoriano el poder fomentar y desarrollar esos espacios de emprendedores. Y en Ecuador nos acompaña José Antonio Rocha y mi persona desde Quito, Ecuador, del centro del mundo, para toda América y el mundo entero. Vamos a conversar, como yo les decía, en este programa, donde vamos a transformar realidades, donde hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de emprendimiento, ¿por qué no topar a ese segmento y a ese sector de los pequeños artesanos que dentro de sus realidades en cada uno de los países son parte de la cultura y de la historia de cada uno de sus territorios? La artesanía es una actividad económica y cultural que involucra a numerosas personas, donde se transmite historia, identidad de los pueblos, pero sin embargo está inmersa en altas vulnerabilidades, en pobreza y en economía de subsistencia. Esto dificulta su integración a esa cultura de emprendimiento, entendiendo que ese ADN emprendedor, que lo tenemos absolutamente todos, no ha podido ser manejado adecuadamente en ese segmento importante de la población en cada uno de nuestros países, para que se encaminen en esa hermosa ruta del emprendimiento de la que hablamos en cada uno de nuestros programas. Hoy seguimos transformando realidades y para comenzar vamos brevemente a introducir a cada uno de nuestros invitados especiales en la noche de hoy para hablar de este tema que les acabo de manifestar, la artesanía. Y para comenzar, vamos con Iván desde Colombia, con el que realmente queremos conversar y hablar el día de hoy para iniciar, que nos cuente desde su visión, Iván Arrazola, desde Cuatro Vientos, desde el departamento de Sucre, en Colombia, su visión del artesano como emprendedor. Iván, cuéntanos un poco esa visión que tienes tú de la artesanía como emprendimiento en tu realidad. Agradecido de estar acá esta noche conversando con ustedes. Pensaría que hay que mirar la artesanía, esto como una realidad de apuño, eso que tú estás manifestando. Y es que los artesanos, sobre todo los artesanos de nuestros países, son únicos, son personas que la mayoría guardan la memoria histórica de nuestros pueblos y nuestros territorios. Y que estos artesanos, yo soy un convencido que son emprendedores naturales. El emprendimiento ellos lo están haciendo desde hace décadas, pero creo que le falta desde hace mucho tiempo, digamos, el aporte o el soporte del conocimiento en la parte administrativa de cómo podemos hacer para que esta, que es su forma de vida, pueda resultar en mejores beneficios para ellos y sus familias. Ellos manejan este negocio, yo creería, de la artesanía, lo manejan como un negocio de manera empírica. No desarrollan
actividades, por decirle, cómo hacer un presupuesto, cómo manejar el stock, cómo lograr que lo que yo hago, venderle un valor agregado para que sea más llamativo y que las personas que adquieran mi producto se lleven, además de un producto, otra cosa, a que aunque sea intangible, esté agregándole valor a esa arte hecho con las manos que ellos producen, y que miren que lo que ellos hacen es un producto que viene desde hace mucho tiempo, que viene desde sus raíces, que no solamente es digamos, un artefacto, no es un artículo para usarlo o para tenerlo como adorno, sino que guarda una historia, guarda un conocimiento y guarda una cosmovisión de lo que son nuestros artesanos en los países nuestros, como son Colombia y Ecuador, que somos los que estamos acá hablando ahora. Bueno, bienvenido, Iván, y muchas gracias por esa introducción. Y como tú dices, los artesanos son emprendedores por naturaleza, y lógicamente de esa naturaleza también les ha hecho caer en ese manejo empírico de las cosas, que les ha faltado y les falta, como a todo emprendedor, porque sepan que la realidad del emprendedor en todo ámbito es esa. Todos tenemos el ADN emprendedor, pero lo manejamos empíricamente. Y por eso le invito a nuestro otro invitado desde Colombia, Frank Acuña, economista de profesión, que nos hable y nos explique cómo lograr esa integración en esa visión de emprendimiento artesanal con lo que son las políticas públicas, esas alianzas estratégicas que potencialmente se pueden ir desarrollando en ese ámbito de trabajo, desde la cultura, desde la ancestralidad, desde los entes gubernamentales, desde todo ese comercio que existe a nivel local, regional, y por qué no hablar de posibilidades de internacionalizar, justamente con algo que hoy está de moda, Frank, cuando se habla de esas alianzas estratégicas público-privadas, y también se habla de la importancia de la asociatividad. Yo siempre he dicho, un emprendedor no puede ni debe estar solo. Por eso, Frank, ¿cómo integramos esta visión de emprendimiento artesanal a este mundo impresionante y admirable, enriquecedor del emprendimiento? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo al resto de compañeros que hasta ahora están conectados en esta interesante charla y diálogo, pues que promete ser muy ilustrativo. Y bueno, sí, partir del hecho de que comprender cómo podemos tener una visión más contemporánea de lo que implica el emprendimiento artesanal con las nuevas tendencias administrativas, económicas e incluso de marketing es muy importante para poder subsistir en este medio. Y yo creo que un paso fundamental es conocer precisamente la historia o la manera como ha venido evolucionando estos conceptos desde hace unos años atrás. Recordemos que en los años 90, a finales de la década de los 90, ya se había venido replanteando muchos las tendencias sobre lo que significaba el trabajo individual o las empresas unipersonales e incluso los monopolios. Referentes muy recordados como las economías del sudeste asiático, los modelos del vuelo del ganso, por ejemplo, en la década de los 90, demostraron la efectividad del trabajo en equipo con conceptos como maquilas, incluso también aquí en Latinoamérica, y una resignificación de los modelos de trabajo en equipo empezaron a posicionarse en los imaginarios y en la dinámica de mercado, derivados a su vez de otros conceptos que en un principio fueron muy crueles, como las aperturas económicas o los tratados de libre comercio, y de una u otra manera estimularon y en algunos casos forzaron, podría decirse, a redefinir unos modelos de desarrollo
desde la política pública misma, porque el gobierno se vio de una u otra manera muy presionado, porque las pequeñas economías, las microeconomías, las economías regionales o territoriales estaban viéndose muy afectadas porque, como decían ahorita, los modelos que ellos usaban eran, valga la redundancia, artesanales dentro de su trabajo artesanal o emprendedor y requerían de redefinirse para poder subsistir en el mercado. Es cuando entonces las políticas públicas empiezan a tener unos giros en cuanto a mayor apoyo a microempresas, a FAMI empresas, a tener acceso a créditos, a tener capacitación, como decía Iván, en el hecho de que se dejara a un lado el empirismo y se empezaran a comprender conceptos desde lo empresarial, desde lo administrativo, que pudieran hacer que ellos comprendieran que estaban en un mundo que estaba cambiando o que sigue cambiando y que tenían que adaptarse a esos cambios para poder subsistir y comprender que debían incluirle, como decía Iván, valores agregados a sus productos para generar mayor rentabilidad. Y otros conceptos como diversificación, también muy importante, que permitieran que ellos resignificaran su oficio y que el Estado debía apalancarlos en unos puntos muy específicos para convertirlos en agentes económicos sostenibles y que fuesen un muy importante eslabón dentro de lo que implica esa transición que se dio desde los 90 hacia el nuevo milenio, donde las tecnologías tuvieron un papel importante dentro de toda la dinámica mercantil. Y yo creo que eso también motivó a que nuevos conceptos como la asociatividad fuesen mejor asimilados para poder desarrollar otros modelos que les permitieran a estos pequeños productores, a estos artesanos, convertirse en agentes económicos muy importantes dentro de las dinámicas de las economías regionales o territoriales e incluso nacionales, que aportaran significativamente a un proceso de consolidación de las economías nacionales desde el punto de vista de sus aportes a los productos internos brutos. Y estas dinámicas pues empezaron a dar frutos con estos términos, como tú bien lo mencionabas, Juan, de la asociatividad. Se dejan de lado ciertos temores y empiezan a comprender que uno debe trabajar en equipo para poder subsistir en este mundo que, aunque se volvió más competitivo, generó también mayores oportunidades en el sentido de rentabilidad y de la comprensión y efectividad de los conceptos como ventajas comparativas o ventajas competitivas, que realmente empezaron a aplicarse y a comprenderse de parte de estas personas, estos artesanos, solo hasta hace unos años. Entonces yo creo que en ese sentido los conceptos como estrategias como alianzas estratégicas público-privadas, como las políticas públicas ahora están totalmente consecuentes con el mundo contemporáneo y están dando frutos muy significativos en el sentido de el posicionamiento de estos modelos con resultados pues a la vista de todo. Lo que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que es una muestra de ello, es decir, aprovechando obviamente las tecnologías, pero demostrando que esto sí se puede hacer y lograr unos cambios de paradigmas en cuanto a los procesos económicos y a los modelos de desarrollo. Gracias, Fran. Y justamente lo que tú dices, tenemos que romper paradigmas. El mundo cambió y también tenemos que entender que cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino, pero también tenemos que entender que en el mundo no estamos solos y que tenemos que trabajar en conjunto, mancomunadamente, uniendo esfuerzos con una visión integral, donde juega un papel importante una palabra que ya lo mencionó Fran: competitividad. Hay que ser competitivos. Y por eso me voy ahora con nuestro invitado José Antonio Rocha y le pregunto directamente, ¿cómo logramos ese sentido de competitividad en el artesano, José Antonio? Juan Carlos, buenas noches. Un gusto para mí acompañarte en este programa. Ojalá podamos lograr nuestro cometido, que es empezar a transformar la realidad de estos amigos artesanos en Colombia. Un saludo a Iván, un saludo a Frank, a Wilson en Canadá,
a todos los contertulios que estamos organizando este panel y que podemos tener la oportunidad justamente de hablar de esto, de artesanía. Competitividad, Juan Carlos y amigos, es un término que hoy en día está muy arriesgado, está muy afianzado en los modelos de negocio porque todo el mundo quiere ser competitivo para poder mantenerse en el mercado. Pero cuando hablamos de competitividad en un mercado de pronto que está invadido, porque ese podría ser el término que podríamos utilizar en la informalidad, como es donde de pronto se han manejado los artesanos, no porque ellos lo hayan querido así, sino porque un poco su realidad los ha puesto allí, es porque debemos entender primero que el artesano debe valorar su trabajo. Lo primero que tiene que empezar a hacer él es valorar su trabajo. Debe entender que el arte, justamente hablando de la etimología de la palabra, es esa, un arte sano, un arte limpio, un arte puro, un arte de conservación, un arte de ancestralidad. Y debe honrar ese título que a él le asignan, que es el de maestro. Juan Carlos y amigos, el maestro es el que conoce, es el que sabe, el que tiene el conocimiento, el que es el custodio de ese conocimiento y lo transmite. Se puede atrever a transmitirlo a través de generaciones. Entonces, el artesano tiene que empezar a entender de que hay dos términos. No es competencia per se, simple y llana, es competitividad, es ser mejor entre los mejores, es saber mantenerse en un mercado, es saber afianzarse, posicionarse y hacerse sostenible. Es importante entender que él debe custodiar este arte, que sus padres se lo enseñaron y que lo tiene en sus manos y que lo transmite a sus hijos. Y dentro de ese conocimiento también tiene que enseñarle a sus hijos o a la persona que está con ellos a ser competitivo, a asegurar la calidad, a entregar un producto que esté muy bien fundamentado y que cultive esa calidad y la asegure. Tiene que empezar a entender que la artesanía no es un producto solamente, como lo decía Iván, la artesanía es una joya, es un pedazo de su tierra, es un pedazo de su cultura, es una parte de su familia, la artesanía. Entonces, tiene que empezar a entender que esa competitividad no es solamente una competencia de ver qué hace el de al lado, sino cómo me hago yo competitivo en un mercado donde cada vez es más difícil serlo, Juan Carlos. Cada vez la tecnología, los medios, justamente lo que hablaba Iván, la posibilidad de las alianzas público-privados, la apertura en los mercados, me permite a mí esa posibilidad de estar afuera, pero también me exige más, y me exige que debo ser competitivo. El artesano tiene que ser y hacer arte, y debe ser sinónimo de competitividad, no de competencia simplemente normal, sino que para mantenerse, él debe asegurar la competitividad. Y la competitividad no es otra cosa, Juan Carlos, que ser capaz de participar de esa posibilidad que se nos abre hoy en día con la virtualidad, que es tener el mundo enfrente, tener la posibilidad de mercados más allá de lo que yo hago. Hoy en día, con este ejercicio que estamos haciendo nosotros, le estamos abriendo la posibilidad a los artesanos a que tengan una vitrina en el mundo, que ya no sea simplemente la feria del domingo donde asistían, Iván, que ya no sea solamente el puesto de mercado que tenían asignado, sino ahora van a tener la posibilidad de que si no son competitivos, van a tener que esforzarse por hacerlo. Si ya lo son, asegurarlo, porque van a tener la posibilidad de estar en un mercado que seguramente los está esperando, pero que es un mercado que está en el mundo, Juan Carlos. Y como tú dices, José Antonio, el mundo está ahí, está listo y predispuesto, pero tenemos que ser competitivos. Y algo que yo siempre le digo al emprendedor, un emprendedor debe soñar en grande, y el mundo es nuestra meta, y es ahí donde tenemos que apostar, porque tenemos las cualidades para hacerlo, y tenemos que desarrollarnos justamente bajo esas cualidades y fortalecer esas capacidades para poder llegar a conquistar a ese mercado que es exigente, y que justamente por ser exigente nos pide ser competitivos. Y por eso aquí viene el tema fundamental que también trasciende realidades. Hoy es importante y necesario el apoyo que deben tener en programas y proyectos que impulsen justamente ese fortalecimiento de capacidades y potencialicen ese sentido de llegar a mercados afuera, de poder exportar y por ende generar ingresos en mercados internacionales. Nos acompaña Wilson, como les manifesté en nuestra introducción, desde Canadá. Wilson, con tu experiencia como empresario dentro y fuera del país, ¿cómo impulsamos ese mercado internacional
para desarrollar esa vitrina sostenible, para que esas artesanías se integren entre la oferta y la demanda y puedan entender mercados como el americano en Estados Unidos y Canadá, y poder también ir trascendiendo hacia Europa y Asia. Wilson, ¿cómo lo hacemos? Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los contertulios, Iván, Frank, José, y evidentemente agradecerte a ti, Juan Carlos, por la invitación. A ver, yo creo que José Antonio, bueno, todos han dicho cosas que son muy valiosas en términos de sentar una línea de base, cómo se mueve el tema de un negocio de artesanía, qué es lo que se necesita para sacar adelante, cómo se puede promocionar o no promocionar, cómo se pueden mejorar las capacidades y la competitividad de un artesano, que son temas que son fundamentales para poder hacerlo. Pero si no generamos una demanda, no generamos a alguien que realmente quiera acceder a ese producto, quiera comprarlo, vamos a mejorar mucho la oferta, pero no tenemos capacidad de demanda y la ecuación no funciona. Yo creo que los pasos que se están dando a través de Cuatro Vientos, a través de sus esfuerzos, son fundamentales para poder crear una plataforma comercial potente, gente que haga producto de calidad y que nosotros tengamos la responsabilidad de generarles un mercado de calidad. ¿Qué es un mercado de calidad para mí? Un mercado que vaya a pagar el precio justo por los productos que se están desarrollando. Cuando y yo hablo de todos, nuestros hermanos latinoamericanos reciben a los turistas extranjeros, alemanes, americanos, canadienses, finlandeses, llegan y ellos pagan lo que les digan. Aquí el regateo no existe, yo te pido 100 para dejarte en 20, eso no existe. Aquí el precio es el precio y la gente lo paga de acuerdo a una ecuación muy simple, precio-valor. Si es que el producto es de alta calidad, es diferente, es competitivo, tiene valores agregados fundamentales como la mano de obra que se haya hecho con las manos de los artesanos, es algo que tiene mucho valor, que la gente acá lo valora. Y en función de eso yo veo aquí altamente prometedor un mercado que estará dispuesto primero a demandar los productos, porque no podemos negar de lo que hemos visto que los productos son hermosos, son productos que realmente uno abre los ojos y dice qué cosa tan bien hecha, qué buen gusto, qué creatividad, y es algo que solo existe en nuestras tierras. O sea, eso no lo encuentra por otro lado, es parte de nuestro ADN. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí se abre la oportunidad de desarrollar un mercado utilizando la tecnología, utilizando las redes sociales. Yo creo que la pandemia ha demostrado que los mercados se han empezado a mover en una dinámica diferente, donde haciendo esto, como estamos haciendo nosotros, se pueden hacer negocios. El tema de que alguien llegue, que te compre una paca de producto, te pague lo menos que puede porque te compra el mayoreo, se lleva la paca a su riesgo y ve si la puede vender de alguna forma en alguna parte, eso ha desaparecido. Nosotros lo que estamos planteando es hacer un mercadeo en donde llegue un producto, llegue un pedido, la gente lo compre, vaya con una notita de agradecimiento muy personalizado, llegue a la persona que compró y pueda ver inclusive cómo se llama el artesano que lo hizo. Tal forma que sienta que hay una relación mucho más allá de un tema de simple transacción, es llegar a las palabras de José Antonio. Estoy comprando un pedazo de tierra, estoy compartiendo, estoy ayudando a una familia en un país en donde la gente se esfuerza por salir adelante y nosotros acá tenemos los medios para hacerlo. Yo aquí les he comentado, la gente está acostumbrada a pagar el precio justo, está acostumbrado a pagar el precio justo por una manzana, está acostumbrado a pagar el precio justo por la gasolina, está acostumbrado a pagar un precio justo por la ropa, por un adorno, por una artesanía. Entonces, mi invitación más bien es a seguir con este proyecto adelante. Yo estoy seguro que tenemos entre manos algo muy, muy, muy potente y me llena de orgullo y me llena de entusiasmo saber que no es un tema transaccional, que como lo estamos viendo ahorita, no es un tema transaccional, es un tema que va más allá, es un tema que va hacia generar bienestar.
es generar bienestar a los dos lados, generar bienestar hacia la persona que compra porque está comprando algo que lo va a apreciar, que va a ser algo que va a darle mucho valor porque lo tiene, y por otro lado está pagando un valor justo, un precio justo a un artesano que se esfuerza por mejorar cada día y que está siguiendo este camino que lo están haciendo ustedes, Iván y Frank, de formarlos saliendo de este famoso vamos viendo qué pasa, al hacerlo como empresa, empresarios, microempresarios, asociaciones, con nortes, con objetivos, con métricas de calidad, que con el tiempo lo que vamos a hacer es generar una verdadera industria relacionada con la artesanía. Gracias, Wilson. Y como nos acaban de manifestar nuestros 4 invitados, lo que debe buscar el artesano es trascender, el mirar mucho más allá de lo que ha vivido hasta el día de hoy. Y como decía Iván, dejar esa informalidad, esa manera de manejar tradicional en el emprendimiento. Hay que aprender, también hay que asociarse, hay que buscar aliarse con instituciones públicas, privadas, para poder lograr ese objetivo de trascender. Hay que ser competitivos, hay que desarrollar la demanda, hay que trabajar en conjunto, hay que trascender, y eso nos va a llevar a ser los mejores, a marcar diferencia. Vamos a un pequeño corte y volvemos con ustedes con este interesante tema. Transformando Realidades es un espacio donde nos quitamos esa visión de túnel para mirar alrededor y fijarnos metas significativas, con una mentalidad ganadora siempre, donde la motivación será el canal conductor de nuestras vidas. Nos quitaremos de esa excesiva tensión y nos uniremos a un entorno positivo, con un frente común, donde encontraremos ayuda y nos retroalimentaremos de las enseñanzas y experiencias vividas de nuestros selectos invitados. Este es un espacio abierto para el emprendedor. Y volvemos con nuestros invitados especiales en Canadá, en Ecuador y en Colombia. Y vuelvo con Frank. Sabemos que este tema del desarrollo de la artesanía en nuestros países no es fácil. Siempre el artesano ha sido visto como, sí, es algo tradicional, nos vende sus pequeños productitos en las aceras, en un mercadillo, en una feria. En países como Ecuador y Colombia, como decía Wilson, por naturaleza tenemos productos maravillosos que podemos visibilizar y tener posibilidades de exportar. Pero es un proceso de creación, de elaboración, de transformación, de producción, de oferta al mercado, donde tenemos que buscar la manera de contribuir significativamente también al cumplimiento de esos objetivos del desarrollo que hablan todos en este momento a nivel mundial, y que la pandemia nos ha sacudido con mucho más fuerza, porque el tema económico ha golpeado fuertemente, y dentro de los objetivos del desarrollo entran poblaciones vulnerables, entran el desarrollo económico, entran todo este tema de políticas culturales y proyectos encaminados justamente hacia la actividad artesanal. Frank, ¿cómo articulamos todos estos temas que te acabo de mencionar y hacerlos viables para que los artesanos vean que hay un potencial y que potencialicen, valga la redundancia, sus capacidades pensando en ese mundo que está afuera? Bueno, Juan Carlos, es una pregunta que lleva un reto implícito, creería yo, para un proceso de, como dije antes, de resignificación de lo que es ser artesano, o de lo que implica ser artesano y hacer artesanías. Yo creo que lo primero es que los artesanos empiecen a verse como empresarios, es decir, que dejen de mirarse a sí mismos como unos vendedores informales en las aceras o en un mercado de domingo, y comprendan que pueden ser unas personas, unos agentes económicos dinámicos y permanentes,
con un puesto de fábrica y un puesto de venta, con una cadena productiva completa, y que apliquen ciertos conceptos, pues obviamente depende de una articulación también de parte del Estado o empresas más grandes y la misma sociedad civil que ayuden a apalancar este proceso de resignificación. Y es que ellos comprendan y apliquen conceptos técnicos y administrativos, como dijo Iván, a su proceso de producción, que entiendan qué son gastos, qué son costos, cómo adquirir mejores materias primas, cómo entender ciertos temas muy básicos, pero que ellos los básicos para de pronto a quienes tenemos cierta formación, pero que ellos no le dan la importancia requerida porque tienen esa mentalidad de que siempre se ha hecho de esta manera y mis abuelos lo hicieron y yo lo sigo haciendo, pero no, hay que comprender que el mundo cambió, que las tendencias son otras, que las dinámicas de pensamiento, incluso los sistemas de pensamiento también son otros y que hay que ir adaptándose a esos cambios. Conceptos también, presupuesto, contabilidad, tasas de retorno, cadenas productivas, es decir, que ellos dejen de verse como unos hacedores de provincia y entiendan que hacen parte de la aldea global y que son unos productores mundiales y que tienen ahora con las tecnologías acceso a que ofrezcan sus productos a todo el mundo a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que son herramientas o puentes desde Colombia, Ecuador, hacia el resto del mundo. Es decir, ya no estamos en el mercadito de San Pues, de Sincelejo o de Quito o de Bogotá en una calle, en una acera, como bien lo decía Juan Carlos, sino que somos parte de una dinámica mundial y tenemos que apuntar a que podemos potencializar eso a través del marketing, por ejemplo, a través de la comprensión de lo que significan esos cambios del mercado, incluso nuevas realidades como el desarrollo sostenible, como huella ecológica, deben estar presentes en los procesos de producción y la publicidad es importante en estas dinámicas. El marketing. Muchos ven a veces el tema de la publicidad, de la propaganda, como un gasto y en realidad es una inversión. Obviamente hay que esperar un tiempo, pero creo que la espera valdrá la pena porque la rentabilidad que tendremos a futuro, si comprendemos estos conceptos y los aplicamos, será sorprendente, será mucho mayor y ya con tenacidad estos artesanos que anteriormente no trascendían, como bien lo decía Juan Carlos, ya lo pueden hacer y alguien en China puede conocer un producto que se elabore en San Pues, por ejemplo, en el departamento de Sucre, en Colombia, y eso les da una posibilidad de eliminar el intermediario, que es a veces lo que hace que, como decía José Antonio en determinado momento, de que el artesano del productor sea el quien menos gana. La idea es que él mismo sea su punto de fábrica, su fabricante y termine siendo el mismo administrando el punto de venta y el vendedor directo. Y tú acabas de hablar de varios conceptos que están implícitos en esa ruta del emprendedor. Tenemos que saber hacer cuentas, tenemos que saber utilizar el marketing, tenemos que aprender a vender, tenemos que manejar buenas prácticas y puedo seguir enumerando. Pero a veces el artesano o el pequeño emprendedor también se asusta y dice, uy, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Pero son conceptos básicos que son necesarios y que tenemos que buscar apoyo y ayuda para ir fortaleciendo esas capacidades. No nacemos aprendiendo. Cuando nosotros damos el salto y el paso de emprendedor, tenemos que entender que hay un caminito con obstáculos, que hay que irlos saltando. Pero justamente por eso que acabas de mencionar tú, Frank, vamos nuevamente con Wilson, entendiendo a esa mayoría de artesanos que desarrollan productos y que desarrollan productos anónimos, les llamo yo, porque no tienen identidad, marca, porque ni siquiera tú decías qué importante que el consumidor sepa quién lo hace. Porque tiene que haber una trazabilidad y entender todo ese contexto que hay atrás de la artesanía, que no es simplemente como el modelo normal de una producción de una fábrica. Atrás de eso hay muchos elementos muy interesantes que a juego del mercado, Wilson, tú nos vas a explicar más, pesa.
porque esa tradición, esa cultura, esa identidad puede ser un valor agregado que el mercado está buscando para esos productos y servicios. ¿Cuán importante es desarrollar o posicionar una marca para acceder a un mercado internacional y cómo lo hacemos, Wilson? Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que se están topando temas muy interesantes porque desde mi punto de vista son temas estratégicos. Uno de los temas es patear el mercado de la forma tradicional de cómo se hace el negocio. O sea, ¿cómo se hace el negocio? Si nosotros vemos el negocio de cómo le compran a un artesano, llega alguien a decir, te voy a comprar al por mayor, y porque te voy a comprar al por mayor, me tienes que bajar a la tercera parte de lo que vendes en alguna parte porque te compro al por mayor. Me voy a correr un riesgo, meto en una maleta y me llevo a mercados donde sí los empiezo a vender a minoría, y en ese proceso se pierde totalmente la identidad del producto. ¿Por qué? Porque llega a una tienda donde el que compró lo compró porque está bonito y porque está a buen precio y porque le puede sacar. Acuérdense ahí, ellos no están viendo por la naturaleza del producto o por quién lo hizo o de dónde viene o si es hecho a mano. Lo están viendo porque es algo bonito que saben que van a poder vender y que le van a sacar un altísimo profit, que van a sacar una altísima rentabilidad. Si lo dejan en $3, lo pueden vender en 13 y debido a eso se quedan con el producto. Y efectivamente corren un riesgo porque lo ponen en una percha y esperan que alguien lo compre y se acabó el problema. De lo que nosotros estamos conversando es pensar al revés, totalmente diferente. Es venderle un concepto de un producto hecho a mano de alta calidad a personas que valoran eso. El mercado americano, el mercado canadiense valora un producto hecho a mano, valora un producto bien hecho, valora un producto que tiene temas sociales, que tiene sostenibilidad, que tiene impacto, que tiene huella de carbono, son una serie de temas que son importantes y que si lo sabemos mercadear son una ventaja competitiva impresionante. ¿Por qué? Porque si tú compras una artesanía, posiblemente existe una artesanía hecha en China, pero el momento que lo ven hecho en China, saben que es industrializado, que ese tema lo manejaron de una manera industrial y que es una máquina la que hizo la mayor parte y existe una pequeña porción de mano de obra. Mientras que un producto hecho por un artesano colombiano, ecuatoriano, peruano, boliviano, es un producto que fue hecho en su totalidad con manos de artesanos locales que son parte de una comunidad y que esa comunidad, su economía se ve reflejada en qué tanto o qué tan bien le puede ir con sus productos a los artesanos de la comunidad. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos dar pasos súper importantes. Como digo, utilizar la tecnología. Evidentemente se suman varios temas. Las buenas prácticas, una buena administración, un producto, una artesanía no puede ser estandarizada, pero debe cumplir ciertos mínimos para que ese producto se ajuste a un mercado, que cuando una persona lo compre, les llegue lo que él pidió, no les llegue otra cosa que no pidió, pues o sea, eso tiene que estar claro, pero de ahí en más, pues simplemente empezar a empujar ese producto. Es una estrategia de empuje, donde vamos a utilizar mucho a la comunidad latinoamericana. Yo creo que también tenemos que reconocer que nuestros hermanos latinoamericanos en estos mercados, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en donde sea, se unen y se apoyan. El tema de hablar español se ha vuelto un tema importantísimo. En Estados Unidos se habla más español que en España. Hay más de 40 millones de personas hablando español en Estados Unidos en este minuto. Y es una fortaleza impresionante porque esos 40 millones de personas pueden volverse parte de nuestra comunidad, que no solo consuma, sino que también promocione productos porque saben del origen y porque quién más que nosotros mismos sabemos de dónde vienen nuestros productos. ¿Cómo yo no voy a decir, oye, un producto hecho en Otavalo, en Ecuador, por decir algo? Yo sé que es un producto que ha sido desarrollado con las manos de gente que ama lo que hace y que lo hace con calidad, con cariño y producto de altísima calidad. Lo mismo entiendo que pasa en Colombia y lo mismo entiendo que pasa en toda Latinoamérica, porque nosotros conocemos la artesanía latinoamericana. Entonces,
insistir en que es unir lo mejor de los dos mundos. Un mercado que está ávido por recibir cosas diferentes, ávido por pagar más por un producto que ayude a una comunidad, que está dispuesto a pagar más por un producto que tenga altos estándares de calidad y que sea hecho a mano, junto con todas las bases que estamos hablando ahora, de que la comunidad se mejore, se autorregule, genere mejores prácticas y que esto haga que entremos en un círculo virtuoso en donde podamos ir mejorando de lado y lado y las exigencias vengan de lado y lado cada día. Y tú acabas de topar un tema y una palabra clave: calidad. Tenemos que entender que el mercado, el consumidor, siempre está en su mente la calidad, porque realmente cuando compra cualquier producto está pensando que le va a servir y que le va a durar. Pero desgraciadamente cuando intercalamos, ¿no es cierto?, oferta y demanda, no siempre se cuida ese factor de calidad. Y en la artesanía es algo que tenemos que ir trabajando y profundizando. Tenemos que lograr estándares de calidad que nos pueda abrir las puertas a ese mercado que, como dice Wilson, como dice Frank, como decía también José Antonio, de competitividad, que podamos acceder. Hay que generar ese valor agregado, esa ecuación que sume al producto y que al que compra realmente lo entienda, lo valore y lo pague. Pero por eso, Iván, esos niveles de calidad que nos falta todavía, porque hay que ser conscientes que si analizamos globalmente a todos los artesanos, no todos cumplen estándares de calidad. Todavía sus niveles en la productividad, en ese factor, son bajos. ¿Cómo cambiamos esa realidad donde hay que entender también que los artesanos no tienen recursos económicos para afrontar muchas veces ciertas inversiones en ciertas herramientas y ciertos instrumentos para mejorar justamente esa calidad y que generan esas brechas de competitividad que ya hemos hablado en el mercado? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos cambiar esto, Iván? Bueno, yo creería que primero habría que basarnos en la organización, en la capacitación, en el entrenamiento de nuestros artesanos, en lograr que cambien esa forma de pensar y de cómo vienen ellos trabajando y cómo manejan su empresa, a volverla una empresa en toda la extensión de su palabra. Es cómo se apalanca económicamente, aprender a saber hasta dónde puedo gastar, hasta dónde puedo invertir, cuánto voy a obtener de esa inversión que hice y de esa inversión que hice, cuánto tengo que dejar para volver a comprar insumos o para volver a cultivar o para volver nuevamente a tener la producción e ir aumentando mi producción tanto en volumen como en calidad, porque es que tenemos que empezar también a decirle a nuestros artesanos que esto que ellos hacen es su futuro y el de su familia, el de sus hijos. Ya lo decía antes, esta es su forma de vida. Y como segundo punto, en estos momentos ya lo dijimos y voy a ser reiterativo quizás, es que hay que ser competitivos, pero no competir en el sentido de que el mío es mejor que el tuyo. De pronto en ese sentido, pero sí hay que ser competitivos a nivel mundial. Tenemos que, nuestros productos tienen que ser, yo no creería que la palabra sería tener, yo creería que la palabra sería deber. Y ese deber tiene que ser bien grande, bien voluminoso, entre comillas y en negrillas. Deben ser de excelente calidad. Sabemos y damos por descontado, porque eso es así, los productos que hacen nuestros artesanos son obras de arte, son productos hermosos, son productos que la gente los ve y les llama la atención, son productos que son, como decíamos ahora, hechos a mano, son con amor, están mostrándonos una historia, porque cada producto que los artesanos nuestros hacen es una historia que nos están contando. Pongo el ejemplo por lo menos de las hamacas que hacen aquí en Sucre, en Colombia. Cuando los españoles llegaron a América ya la hamaca estaba.
O sea, no, la hamaca no es una cosa, como decía Wilson ahora, que los chinos no la van a traer. Y está bien, los chinos pueden hacer con hamaca, pero con la historia, con la ancestralidad y con toda la cosmovisión que tiene la hamaca para los indígenas zenúes, que son los que se asentaron en este territorio y que se asientan en este territorio, es una cosa completamente diferente. Yo creería que debemos propender, debemos buscar la innovación y la calidad, que los productos sean de una calidad tal que el que diga voy a comprar una artesanía hecha en tal parte, está comprando un producto de calidad sin necesidad de verlo siquiera. Y como tú dices, Iván, esa competitividad, como también lo han manifestado Frank y José Antonio, pero algo que es importante es unir esfuerzos. Cuando los recursos son escasos, la mejor manera de conseguir las cosas es juntar manos y hacerlo mancomunadamente. Hay cosas que se los puede hacer en conjunto y la asociatividad juega ahí un factor fundamental para acceder a cosas que no lo puede hacer solo, pero que si unan manos va a ser mucho más fácil. Y aquí, José Antonio, hay que entender justamente algo que ya lo hemos mencionado de cierta manera, que hay un desconocimiento del consumidor sobre esos valores que están atrás de la artesanía. ¿Cómo cambiamos esto para que realmente el consumidor, el que compra, entienda todo lo que viene atrás de un artesano? Juan Carlos, yo pensaría, sin temor a equivocarme, de que ese es el principal problema, esa es la problemática a la que se ven expuestos los artesanos cuando comercian y cuando trabajan en un mercado local. Yo siempre he dicho que el único lugar donde la artesanía no vale nada es el lugar donde se produce. Afuera, Wilson lo aseguraba y lo pone en positivo, lo pone en valor real, en valor presente, que la gente paga el precio justo por un producto bien hecho, por un producto que cumpla unos mínimos, por un producto que tenga una historia, en fin, que cumpla cierto nivel de condiciones. Pero esos son mercados internacionales, mercados que han tenido y han pasado procesos de manejo. Wilson hablaba de un término y a mí me hace pensar mucho esto, de que este negocio para ellos hay que repensarlo y hay que hacerles que ellos también lo repiensen. Así como lo decía Frank, que se reidentifiquen nuevamente. Pero ¿qué pasa? Los consumidores locales, Juan Carlos, desconocen el tiempo, la laboriosidad, la dificultad, las limitaciones y hasta las carencias que tiene un artesano para producir su negocio. El mercado local desconoce eso. El mercado local simplemente va a una feria de domingo y ve una artesanía bonita y hace lo que dice Wilson. ¿Cuánto vale? Vale 100, le ofrezco 70. Y seguramente el artesano, por vender su producto, por su necesidad, accede. Entonces, esa demanda está atentando contra el producto y atentando contra la realidad de ese artesano y de su familia. Porque el mercado local no conoce esas necesidades. Inclusive no sabe todo lo que ese muchacho ha tenido que hacer para poder llegar con ese producto allá. Pero si nosotros empezamos a acostumbrar a ese artesano a que le dé valor a su modelo de negocio, a que le dé valor a lo que hace, que le dé valor a que sus productos se traduzcan, no simplemente en esa oferta del baratillo, del mercado de esquina, sino que empiecen a entender que esos consumidores entiendan lo que a él le cuesta hacer ese producto, van a empezar a valorar el producto y lo van a hacer de una mejor manera. Entonces, es simplemente decirle, yo no te estoy vendiendo un sombrero, te estoy vendiendo un arte, te estoy vendiendo un producto que te va a servir no solamente para protegerte del sol, sino va a ser un concepto, va a ser una moda, va a ser un estilo, va a ser una ancestralidad y que el mercado lo entienda. Wilson decía que los mercados de afuera tienen una capacidad cultural de pronto un poco más amplia y esa capacidad cultural se afianza en pagar un precio justo. De hecho, en mercados internacionales, Wilson, lo que más cuesta es pagar una hora de mano hombre. Eso cuesta mucho más. Una hora de mano hombre en los Estados Unidos, en Canadá, no tiene ni siquiera referencia con lo que puede costar una hora mano hombre en estos países nuestros. Entonces, es importante, Juan Carlos, que el mismo artesano empiece a entender y a darle valor a que la demanda entienda lo que él hace y que los mercados en donde él se presenta son mercados que van a tener valor para que él le dé valor a eso. Entonces, yo dijera que lo primero que tenemos que hacer también es trabajar
en que el artesano valore su trabajo y que ese valor se lo traslade al consumidor, que le diga, hombre, yo no es tanto lo que me demore haciendo un sombrero, sino lo que me cuesta a mí en mi trabajo, lo que le aporto a eso. Y un poco es entender que también hay que culturizar la demanda, Wilson, porque no es simplemente comprar per se. Hoy en día la gente se ha vuelto consumidora lo hace per se, pero los mercados internacionales aprenden a comprar. Los mercados internacionales valoran la compra. Los mercados internacionales invierten, pero consecuentemente la compra. Localmente la gente compra una artesanía porque le parece bonita y porque seguramente lo que decía Iván en algún momento, una hamaca tiene dos funciones, sirve para descansar o para tenerla de adorno colgada. Igual un sombrero, yo me lo pongo por moda o para protegerme del calor, pero también lo puedo tener exhibido en mi casa. Entonces me parece, Juan Carlos, que los mercados sí hay que empezar a entenderlos y que el mismo productor es el que tiene que empezar a entender cómo culturiza un poco y cómo acciona su demanda, para que este valor en positivo que le empecemos a dar al artesano sea empezando a cambiar el valor de él, empezando a entender que desde la misma manera como él presenta el producto, que le dé un valor agregado, que le dé significación a su trabajo y al mismo como artesano. Hay justamente en todo lo que hemos conversado en esta segunda parte del programa que debemos entender este contexto mundial donde se empiezan a desarrollar estas industrias culturales, industrias creativas, donde el tema innovación ya juega otro factor importante en el desarrollo de esos productos y de esos servicios que vendemos en el mercado. Hay que entender que los artesanos juegan una importancia fundamental en las economías de países que tienen altos niveles de pobreza, que son parte de las economías locales, que tienen características implícitas particulares en esa forma doméstica de manejar la producción, pero que también dentro de esa forma doméstica también tienen esa capacidad de llegar a enfrentar a otros mercados con otros factores que les pueda identificar y empezar a generar esos enlaces. Hemos llegado a esta segunda parte del programa con más conceptos y con justamente generando esa iniciativa, esa inquietud que seguramente todos los que nos están viendo y escuchando en este momento y principalmente a esos artesanos que vayan entendiendo todo el potencial que tienen para salir adelante y que estamos justamente organizaciones como FUDEM, Cuatro Vientos, Latin Hive, en Canadá, Colombia, Ecuador, listos y dispuestos a apoyarles para salir adelante en ese hermoso reto y en esa ruta del emprendedor. Vamos a un último corte y volvemos con nuestros invitados a seguir conversando en la parte final del programa sobre este tema de la artesanía. El Ecuador es un país de gente valiente, luchadora y perseverante, que vemos en las crisis oportunidades, donde mantenemos la calma, administramos correctamente el tiempo, actuamos en lugar de quejarnos, transmitimos positivismo y controlamos nuestra mente para enfrentar los problemas desde una visión positiva. Somos resilientes para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas, que nos permite quitar esos límites mentales que no nos dejaban salir de la zona del confort y transformar oportunidades en realidades a través de la crisis. Este es tu espacio. No te lo pierdas, transformando realidades desde Quito, Ecuador, para toda América. Y volvemos a la parte final del programa y como siempre, el tiempo nos juega en contra. Quisiéramos tener más tiempo para conversar, porque cuando empezamos a hablar de temas y conceptos relacionados con el emprendimiento, nos podemos pasar horas y horas hablando. Pero nos toca cumplir con el horario y para eso, bueno, vamos a ser enfáticos en esta parte final con cosas más puntuales en este cierre del programa. Wilson, me voy contigo desde Canadá.
Tú como emprendedor, ¿cómo puedes ver esas oportunidades de dar ese salto y conquistar mercados fuera del país de parte de los artesanos? Gracias Juan Carlos. A ver, yo creo que primero tenemos que darnos cuenta de que por ahí lo comentó Iván, la competencia. Redefinamos lo que es competencia realmente, esa es la pregunta. Mientras ahora el artesano compite en la feria yo voy a hacer un producto que sea un poquito más bonito que el de mi vecino de al lado para ver si me compran a mí y no a mi vecino, porque estamos compitiendo con, no sé, 300, 400, 500 personas que visitan la feria o que pasan por el pueblo. Pensemos ahora que vamos a atacar un mercado de 400 millones de personas. Pueden pagar precios justos por un producto. Entonces, nuestra competencia no va a ser mi vecino va a ser mi aliado, porque entre todos tenemos que hacer un cúmulo de productos que pueda competir con el volumen chino, que pueda competir con el volumen indio, que pueda competir con el volumen de Pakistán. Esa es la forma en la que tenemos que ver las cosas. Yo no voy a competir con mis compañeros de trabajo y con mis compañeros de asociación. Nosotros somos monolíticos, tenemos que estar monolíticamente unidos, compitiendo contra mercados de extranjeros, indios, chinos, pakistaníes, no sé, de las diferentes partes del mundo que están queriendo también ganarse este mercado de 400 millones de personas. Tema número uno. Y el segundo tema, y para terminar, educar al consumo. Lo dijo José Antonio y comparto totalmente con él el concepto. Nosotros debemos educar a estos mercados a que valoren, para que aprecien, para que se enamoren, para que paguen un precio justo por un producto latinoamericano. Yo creo que el mundo también se está dando cuenta que nuestra cultura es rica, que nuestra cultura vale. Y eso es algo que tenemos que defenderlo nosotros como latinoamericanos y que tienen que defender nuestros productores, dándole el valor a las cosas. Yo pienso que ahí es donde son dos paradigmas pequeños que podrían generar un grandísimo salto cuántico de diferencia de cómo vemos las cosas, porque es un cambio de posición totalmente distinta. Cuando digo yo no voy a pelear con mi vecino de al lado, sino voy a pelear con los chinos, créeme que empiezo a pensar de una manera diferente. Entonces, yo por ahí les invitaría a todos, nos debemos incluir en eso, en que debemos modificar nuestra forma de pensar y ver contra quién estamos compitiendo. Y justamente en lo que tú dices, el cambiar nuestra forma de pensar. Siempre en el emprendimiento hay problemas, pero ¿saben cuál es la ventaja de que hay problemas? Es que tengo que encontrar soluciones. Y la vida del emprendedor es solucionar problemas. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos esa virtud que a veces nos angustia porque estamos agobiados por los problemas. Pero esa angustia puede volverse el adrenalina conductora. Y por eso le pregunto a Frank, ¿cuáles son esos problemas comunes que enfrentan los artesanos y cómo los manejo y cómo los enfrento? Muy bien. Yo creo que el paso de un artesano, como lo tenemos concebido en estos territorios, en estos países, para convertirse en un emprendedor, es fundamental el tema del capital inicial. El tema del acceso al capital inicial, porque hay artesanos que se mantienen durante muchos años con un quehacer, con un oficio, pero necesitan de, digamos, un apalancamiento para poder diversificar, para poder agregarle valor o generar mayor calidad en sus productos, y ahí es donde no tienen ese capital inicial para dar ese salto y que luego se capitalice pues de una manera más rápida y que se vuelva sostenible su negocio, su emprendimiento. Yo creo que el principal problema es el acceso a capital inicial
acompañado también de unos beneficios posteriores que le puede dar el Estado a través de, o la banca privada, a través de unos procesos de regulación o de políticas públicas que influyan dentro de esa dinámica del acceso a créditos o a la banca. Y esto pues evidencia una poca articulación que hay entre el Estado y estos emprendedores, que se ha venido mejorando en los últimos años, pero que requiere mayores precisiones para que esa comprensión que tengan los artesanos de su rol dentro de la sociedad, también como decía Wilson y como decía José Antonio, eduque al comprador, comprenda que debe pagar un precio justo, entendiendo que debe valorar el producto al que quiera acceder, al que quiere adquirir, porque el artesano, bien lo ha dicho Iván, tiene en su producto una historia, una cosmovisión, todo un quehacer, una ancestralidad, un sistema de pensamiento, y creo que eso es muy importante poner en práctica en unos productos ya terminados, pero que tengan una posibilidad de acceder a unos capitales iniciales para empezar ese proceso de pasar de un artesano de esquina, un artesano local, hacia un agente económico de dinámica mundial o muy importante dentro de lo que se conoce como la aldea global. Todo es factible, yo siempre lo manifiesto en esta vida, ¿no es cierto? Para todo hay una solución, y justamente como cuando se empieza a interactuar con varios actores en el mercado, con los entes gubernamentales, con proveedores, con clientes, con todos esos que están en el camino del emprendimiento, empezamos a articular y empezamos a encontrar esas soluciones a esas problemáticas. Y justamente uno de los temas fundamentales que en todo emprendimiento, el tema de cómo llego con mis productos al mercado. Y aquí entra una palabrita que son estas famosas redes comerciales. Y ahí voy con la pregunta a José Antonio: ¿a qué nos referimos en estas redes comerciales y cómo se pueden articular con las artesanías? Gracias, Juan Carlos. Yo creo que cuando ya empezamos a hablar de un tema netamente comercial, del marketing, yo creo que es importante en el caso de la artesanía, específicamente en el caso de la artesanía, diferenciar y cambiarle el chip al artesano de 3 palabritas. Una cosa es precio, otra cosa es costo y otra cosa es valor. Yo creo que el artesano tiene que aprender a manejar el valor que le da a ese material, y le pone un precio que es diferente a como lo hacían anteriormente. Simplemente darle un precio a lo que él vende. La artesanía tiene que tener un valor, y justamente ahí es donde hay que fundamentarlo. En el caso de las redes comerciales y las redes sociales, que hoy en día se empiezan a manejar tanto, cuando hablamos de redes sociales, de redes comerciales, hablamos de consolidación de mercados, es empezar a hablar de tecnología, ya Wilson. Tú lo decías en un momento al inicio de tu intervención, es empezar a afianzarnos a la nueva normalidad. Ya no es a vender en la feria de la esquina, y si siguen vendiendo en la feria de la esquina, ya lo están haciendo a través del WhatsApp o de cualquier herramienta de estas incipiente, pero ya lo están haciendo. Y no nos olvidemos, amigos, que los artesanos ya se están asomando a este mundo. O sea, esto no es nuevo, no va a ser nuevo para ellos. Es simplemente que aprendan a articular, porque no es fácil manejar bien y eficientemente una red social. Hay que aprender a hacerlo para poder tener el alcance y la potencia que tiene esta herramienta. La tecnología, la virtualidad, el comercio digital, la venta por catálogo, los e-commerce, vinieron para quedarse, llegaron y están ahí, o sea, ya no se van a ir más. El mejor ejemplo es esto: te estamos uniendo hoy 3 países en una reunión hablando de un tema supremamente importante, y lo podemos hacer en tiempo real, con una diferencia horaria, pero estamos ahí. Y esta misma articulación es la que estamos poniendo en manos de ellos. Pero ¿qué va a pasar con todas estas herramientas que ellos tienen que empezar a manejar, y el valor agregado que ellos le van a dar a esta herramienta? Es que ellos empiecen a entender que para poder tener acceso a esta articulación van a tener que afianzar conceptos como que tienen calidad, van a manejar productos de exportación, van a manejar marca, lo que decía Wilson. La gente compra ahora por marca, no simplemente porque es bonito. Puede ser, voy a decir algo que de pronto no me compromete, sino a mí, puede ser algo que no tenga tanto gusto. En tema de gustos es complicado hablar, pero si tiene marca, tiene presencia, tiene fuerza, tiene poncho.
Las artesanías tienen un concepto que se llama denominación de origen. Eso, la artesanía que tenga denominación de origen, tiene un valor superlativo por la que no lo tenga. Y le va a poder dar más valor, va a poder articularse de una mejor manera. A eso tenemos que propender con la calidad, Iván, de que la mayoría de los artesanos tengan denominación de origen, marca país. Eso realmente es la manera de articular la posibilidad de que ellos accedan a mercados internacionales. Esas denominaciones de cumplimientos mínimos, que seguramente la informalidad de ellos no los tenía acostumbrados. Pero cuando empiecen a entender esto, Juan Carlos, y empiecen a articular, van a empezar a entender que esa feria del domingo, donde ellos salían con su puesto, les quedó chiquita. Y van a empezar a pensar, como decía Wilson, seguramente para nosotros es difícil pensar en un mercado de 400 millones, pero cuando lo empieza uno a pensar así, dice uno, bueno, ojalá el 1% de ese mercado me toque a mí. Estamos hablando de 4 millones y ya sería suficiente. Yo creo que sí seríamos capaces de hacer un negocito teniendo 4 millones de clientes, ¿cierto, Wilson? Entonces, yo creo que es importante empezar a entender y cambiar ese chip de la articulación de las redes en función de que tú decías, Juan Carlos, aprender a vender, aprender a mercadear, aprender a poner en valor del que me compra lo que yo hago y entender ese viejo axioma que siempre dicen que yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. Y el artesano lo que sabe es hacer ancestralidad, trasladar toda esa historia que tuvo en un producto, mi estimado Juan Carlos y amigos. Como tú dices, hay que tender redes. Y como si hacemos una analogía, no es lo mismo pescar con una caña que pescar con una red. Entonces, esa es la analogía que queremos impulsar. El que podamos sumar y no restar, multiplicar y no dividir. Iván, hablamos de calidad y para cerrar esta parte del programa ya contigo, ¿cómo manejamos ese factor para generar competitividad en el artesano? Bueno, hay una cosa interesante que creo que yo debo compartir y creo que ustedes todos la saben, los que nos escuchan también, es que la artesanía es una pieza única. No hay una artesanía que esté, digamos, igual a otra, así sea hecha por el mismo artesano. Hay una diferencia en alguna parte. No son cosas que se hacen como en una cadena de producción. Son piezas únicas lo que hace un artesano. Y eso es lo que le hace que sean apreciadas. Y es fundamental que cada pieza de estas tenga una calidad máxima. La máxima calidad que le puede dar el artesano a una pieza artesanal es fundamental. En eso también quería, Diva, que debemos hacer pensar a nuestros artesanos que cada pieza que se debe realizar debe ser mucho mejor que la anterior y que el arte que ellos hacen es valorado por la calidad. Mientras mayor sea la calidad de una pieza, va a tener mayor demanda. Y si tiene mayor demanda, habrá mayores ingresos. Y si hay una calidad en el trabajo, como lo decía José, ahora quien está recibiendo, por decir algo, el elogio es el artesano. Porque lo que él hace está reflejando el amor, está reflejando su historia en una pieza que está comercializando. Y yo creería que eso es una ventaja competitiva grandísima que tenemos, como decía Wilson ahora rato, porque el hecho de que una pieza sea hecha a mano y no dentro de una cadena de producción es algo que está denotando que allí se pone el conocimiento, se pone el amor, se pone la cosmovisión, se pone la memoria ancestral, se pone la identidad de mi comunidad, se pone la memoria de mi pueblo, de mi ancestralidad, de la memoria y el conocimiento que ha venido desarrollándose en una comunidad desde muchos años antes. Yo creería que cada artesanía que se produce, que se comercializa y que Dios quiera nosotros vamos a lograr hacerlo, va a contar una historia, va a contar la historia de ese artesano, la historia de sus antepasados y el futuro que va a darle a sus hijos a través de esa artesanía. Gracias, Iván. Y bueno, ya entramos en la parte final y les voy a pedir brevemente a cada uno de ustedes que nos den un mensaje
final a todos ellos que los están escuchando o viendo en este programa, para que todo lo que hemos hablado en la noche de hoy llegue como un mensaje profundo de optimismo y de una actitud de sí se puede? José Antonio, comienzo contigo. Gracias, Juanca. Yo creo que la mejor manera que podríamos inyectarles a este grupo de artesanos, a estos, como lo hemos llamado en este grupo de chat que ya empezamos a incluir para este proyecto, a nuestros hermanos en la artesanía, es empezar a indicarles a ellos y potencializar en que el recorrido, el hilo conductor de su quehacer se convierta de la ancestralidad a la innovación. Porque la innovación es la palabra que está tendiendo ahora, es la tendencia. Las cosas que tengan innovación, que tengan tecnología, que sean disruptivas en cualquier proceso que en su momento se le atraviese un eje de estos, va a hacer que las cosas cambien. Nuestro concepto, nuestro programa, nuestra actitud hoy en día, Juan Carlos, es transformar una realidad. Y yo creo que si les inculcamos a ellos la posibilidad de que entiendan, de que ellos van a manejar esa ancestralidad en un hilo dorado, en un hilo brillante, en un hilo potente, en un hilo hermoso, que se convierta de la ancestralidad a la innovación, van a ser felices y van a amar más lo que hacen y le van a dar un mejor día y días a sus hijos y a su familia. Y a ti, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Gracias, José Antonio. Wilson, desde Canadá, unas palabras finales. Bueno, primero agradecerles a todos los panelistas, enriquecedor conversar con ustedes, escuchar sus conceptos. Me parece que la artesanía puede estar en las puertas de encontrar una forma diferente de hacer y de ver las cosas, de romper paradigmas que se han venido manejando desde hace mucho tiempo atrás. Y qué gusto poder ser testigo y actor de una situación como esta, porque puede ser un verdadero cambio en toda una estructura de negocios que se ha venido dando desde tiempos inmemoriales, y que podríamos hacer que esto verdaderamente cambie hacia un verdadero estructura potente de negocio, pero real, en mercados globales y con otro tipo de objetivos y visiones. Muchas gracias, Wilson. Y me voy contigo, Fran, unas palabras finales, por favor. Bueno, Juan Carlos, para terminar, yo creo que el deseo de que aprendamos, incluyéndonos a nosotros, a pensar colectivamente, a tener una visión de trabajo en equipo y comprender un nuevo sistema económico a partir de innovadores modelos donde el marketing está presente, donde los conceptos como innovación, como bien lo decía José Antonio, están implícitos, los valores agregados, la diversificación y, muy importante, como ha insistido Juan Carlos, la asociatividad. Todos estos conceptos toman cada vez más fuerza, y en un mundo que se hace más pequeño, pero que también competitivo, y ahí entra entonces el tema de la creatividad. Entonces, dentro de esa creatividad, aprender a pensar colectivamente, comprendiendo el mundo y dando pasos firmes en el proceso de afianzarnos en la contemporaneidad que nos ofrece muchas oportunidades. Gracias, Fran. Iván, por favor, unas palabras finales. Bueno, claro que sí. Yo creería que debemos adaptarnos porque el mundo está cambiando, esto cambió y hay que adaptarse a eso. Pero esta adaptación y esta adaptabilidad a este cambio creo que se debe ser unido. Creo que debemos fortalecernos en la unión, como decía Frank. Hay que trabajar en red, como lo manifestabas tú, porque al trabajar en red vamos entre todos a valorar los productos que estamos haciendo, los productos que estamos comercializando, y al trabajar en red y al valorar nuestros productos podemos ser mucho más competitivos y poder llegar a ese mercado de las 400 millones y quedarnos con un porcentaje que puede ser muy importante para nuestras comunidades. Gracias por invitarme a estar acá. Bueno, muchas gracias, y para concluir, quiero simplemente expresar que esta ruta del emprendimiento no tiene distinción. Todos y cada uno de los soñadores, dentro de los que están los artesanos, deben ver la vida con una actitud positiva,
Pensar siempre en grande, en que debemos plantearnos metas y objetivos ambiciosos, donde debemos juntar fuerzas, generar alianzas, impulsar redes comerciales que nos visibilicen y nos hagan sostenibles, donde el uso de la tecnología se vuelve primordial para reducir distancias entre el productor y el consumidor, entre la oferta y la demanda, y que construyamos redes asociativas de alto contenido, donde la cooperación mutua, el fortalecimiento de capacidades permitirá posicionarse en mercados más grandes, como hablaban aquí nuestros interlocutores, de millones y millones de personas, y que tengamos sostenibilidad y fundamentalmente construyamos identidad. Nos vemos la próxima semana con más tips para el emprendimiento en su espacio Transformando Realidades por nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube, desde el centro del mundo para América y el mundo entero. Muy buenas noches y gracias con todos.